tiene que continuar con el embarazo, realmente no se ve que no sabe de constitución, se ve que no sabe de derechos y mucho menos que no sabe la realidad de nuestro país. Carondelet no es el Ecuador. El Bueno, Banco de Guayaquil no es del Ecuador. de hecho había la crítica muy grande que se le hacía al presidente era que estaba básicamente legislando para la esposa o para su grupito y que muy aparte a la postura que él tenga, que tiene derecho a tenerla, que obviamente es muy diferente a lo que decía en campaña, eh, no debería hacerlo así, sino pensar mucho en país, pensar mucho en lo que se ha dictaminado, pensar en las luchas. De hecho, los grupos de mujeres han rechazado el veto. Yajaira, ¿qué va a pasar ahora con ustedes en la Asamblea, ahora con este veto? ¿Cuál es el proceso que sigue? Y lo más importante, ¿va a haber los votos para rechazar esto? Primero, Nelson, vamos topando el tema que justo lo acabas de mencionar. Y quiero ameritar el espacio y con tu compañía para brindar un abrazo realmente solidario y de gestión para las compañeras que en la marcha del 8 de marzo fueron atacadas brutalmente por la Policía Nacional y justamente no fue una marcha para desestabilizar el país o destituirlo al presidente, fue por la búsqueda de los derechos de las mujeres. En el pleno siglo XXI las mujeres estamos reclamando nuestros derechos, es abominable y mucho más teniendo en cuenta de que tenemos un presidente que legisla, que hace absolutamente todo su aparato de Estado en compañía de su esposa y no hay sororidad ni siquiera en la primera dama del país, es realmente doloroso. En cuanto a lo que vamos a hacer aquí en la Asamblea Nacional, nosotros como Comisión de Justicia y Estructura del Estado estamos manteniendo constantes reuniones, comisiones y sesiones con expertos en la materia. Justamente el día de ayer se presentaron varios médicos galenos en el área de la ginecología, de lo que es la genética. ¿Por qué? Porque del 100% de los casos, el 89% de ellos son bajo incesto. El incesto, como ayer nos decían los médicos, provoca malformación en los fetos y también provoca que el aparato reproductor de la víctima se deteriore con mayor facilidad. No es lo mismo el cuerpo de una niña de 14 o menor de esa edad a una mujer adulta. Aún así, teniendo estas diferencias de la biología del cuerpo de la mujer, mucho menos vamos a tener las condiciones adecuadas si es bajo una violación. Por tal motivo estamos llevando estas sesiones para que el presidente retire ese tipo de comentarios de que las asambleístas y los asambleístas estamos actuando de manera visceral, simplemente por un tema de moda, para que él escuche y vea de manera técnica que esto es una emergencia sanitaria, que incluso los demócratas de los Estados Unidos a él mismo le han enviado ya una carta firmada solicitando que el derecho de la mujer cuando es violentada de manera sexual sea tomado en cuenta en este estado ecuatoriano. Lamentablemente para él, lo que digan incluso sus partidarios en los Estados Unidos tampoco tiene validez. Nos ha dado una cátedra prácticamente en derechos humanos Colombia, en aprobar para justamente el tema del aborto las 24 semanas, porque no se puede priorizar un tema particular o de cultura sobre el derecho de la mujer. Así que nosotros continuaremos con este tipo de sesiones, este tipo de reuniones, para que también los señores asambleístas puedan observar, escuchar que esto es de manera técnica, de salud pública, de una emergencia sanitaria, y de esta manera ampliar los votos y que sean mucho más de los 91 que necesitamos. Claro, porque básicamente todo se define, Yajaira, en la Asamblea, ¿no? Lamentablemente es así, lamentablemente las cosas tienen que manejarse de esa manera y habrá que esperar si realmente existen esos votos. Y me imagino que el trabajo que ustedes están haciendo va a ir encaminado a revertir el asunto. Ahora, el problema es que necesitan más votos, si no me equivoco, ¿no? Sí, en el primer veto nosotros, a ver, en el primer informe, disculpa, que se aprobó para pasarlo al Ejecutivo, se aprobó con más de 71 votos. Ahora, para ratificarnos en la decisión tomada aquí en la Asamblea necesitamos más de 91 votos. Chuti, 91 Esperamos, votos. sí, esperamos, querido Nelson, que la apropiación de nuestro Estado ecuatoriano sea en derecho constitucional, no sea como justo el día que aprobamos el segundo informe,
que en la parte de afuera de la asamblea estaban incluso dando misa y nos enviaban pasquines religiosos que nos iban a excomulgar. Espero que el pueblo ecuatoriano comprenda y entienda que las niñas no son madres, que comprendan y entiendan que nuestras niñas que ni siquiera tienen para comer el día, ahora tienen la obligación, porque si incluso miren lo que está sucediendo, ahora el Ministerio de Salud Pública se está convirtiendo en la segunda Fiscalía del Estado, porque si una víctima va y requiere una ayuda, un auxilio en cuanto a una emergencia de violación, no lo va a hacer porque sabe que el médico la va a denunciar. ¿Desde cuando acá los médicos también son jueces y también son denunciólogos? Así que, por lo tanto, queremos apropiar al espacio del Ministerio de Salud Pública en sus funciones, en su profesionalismo, y que obviamente ellos atiendan a las víctimas. Y si es que obviamente hay objetores de conciencia, como en el segundo informe se aprobó, seremos muy respetuosos, pero aquel médico objetor de conciencia tiene la obligación del traslado inmediato de la víctima a un lugar en donde pueda ser atendida de manera inmediata. Las emergencias no se pueden perder por tema de tiempos. Y justamente un abrazo fraterno, voy a omitir el nombre de esta paciente en Xuxufindi, una menor de 13 años, que lamentablemente ella solicitó el aborto a la semana número 12, pero como en la Amazonía ecuatoriana todos los médicos dijeron que eran objetores de conciencia, ella se tuvo que trasladar a una clínica privada en donde de nuevo le trasladaron al Ministerio de Salud Pública y fue atendida a la semana 26. Por Dios, Nelson, le atendieron a la semana 26 a una niña menor de 14 años. Hace 2 semanas falleció una niña aquí en Pichincha, en Puerto Quito, porque fue atendida por una partera en su casa, porque no le podían atender en el Ministerio de Salud Pública porque todos eran objetores de conciencia. Y resulta que la niña tenía un parto gemelar. La partera simplemente le hizo dar a luz de manera normal y al segundo alumbramiento de su criatura, ella falleció, su cuerpo no pudo más y se fue en sangre. Nelson, ¿hasta cuándo vamos a escribir la historia de este país, la historia de las mujeres y nuestros derechos a seguir vivas con sangre? Así que espero que el presidente Guillermo Lasso vea esta entrevista y sepa que él también vino de una mujer y no quisiera él, ni que a sus hijas, ni a sus nietas, ni a su esposa le violen, porque obviamente él sí les va a llevar a Miami para que regresen siendo niñas. Claro que sí, lamentablemente, Yajaira, lamentablemente no se analizan las cosas desde la perspectiva global, sino solamente se están viendo las cosas desde su propio sillón y a veces no se entiende que la realidad es diferente, ¿no? Usted decía de la niña de la Amazonía, de las personas en la ruralidad, entender las estadísticas que vienen este tipo de cosas desde la propia casa, que no se puede pedir que la niña, tras que vive ese trauma, tenga que pagar por un trámite de declaración juramentada, etcétera, etcétera, pero ellos entiendo que están en su burbuja y eso es lo que no les permite ver más allá del asunto. El tema de la objeción de conciencia, créalo, Yajaira, todavía a mí me sigue haciendo ruido. Usted lo acaba de decir, ¿cómo es posible que en un hospital todo el mundo se declare objetor de conciencia y nadie la atienda? Me parece una cosa, no sé. Creo que voy a tener que digerir mucho más ese asunto porque creo que cuando se trata de una vida, de una atención, de un trabajo, sobrepasa el tema religioso, el dogma, a lo profesional. No puede ser así. Lo profesional tiene que estar siempre por delante. Me parece increíble que esto se esté dando en el país. No sé si en algún momento tendrán que sacar el tema o volver a analizar la objeción de conciencia, pero me parece fatal, me parece hasta, no sé, me quedé sin palabras al saber que un hospital, todos se declararon objetor de conciencia y nadie quería meter mano a la niña, ¿verdad? Imagínate, Nelson,